En esta charla trataremos de describir brevemente la política económica del presidente Arturo Frondizi. El desarrollismo frondicista participaba de gran parte del diagnóstico de la CEPAL sobre las causas del subdesarrollo, pero no de su programa. En este caso seguía a otros teóricos norteamericanos que sostenían que la industrialización debía de conseguirse rápido y en todos los frentes al mismo tiempo. Es decir, no era gradualista como la CEPAL. Se necesitaba un impulso de inversión decisivo y simultáneo. Rosenstein-Rodan llamaba a este shock de inversión Big Push, gran empuje. Esta versión desarrollista le llegó a Frondizi a través de Rogelio Frigerio, quien se convirtió en su asesor a partir de 1956. También fue inspiradora la experiencia del Brasil, cuyo presidente, Juscelino Kubitschek, había puesto en marcha un ambicioso plan de metas a propuesta de su Consejo de Desarrollo. La adhesión a esta propuesta suponía un cambio de 180 grados. Piénsese al respecto el libro de Frondizi, Política y Petróleo, de 1954, escrito contra los convenios petroleros de Perón, por lo que este cambio produjo un gran desconcierto en sus seguidores. Ahora, Frondizi sostenía que la estructura industrial argentina, concentrada en las ramas livianas, necesitaba un impulso hacia una economía enteramente industrial. Este objetivo reconocía una serie de prioridades. Primero, la producción de petróleo y gas, cuya adquisición en el extranjero representaba un quinto del valor de nuestras importaciones. Este cambio permitiría invertir en otros rubros. Frigerio sintetizó esta aspiración en la fórmula: petróleo más carne igual acero más industria química. La capacidad de conseguir el capital necesario para instalar las ramas química y siderúrgica estaba dada por las posibilidades de exportación de carne y la sustitución de importaciones petroleras. Además, el petróleo estimularía las industrias químicas y petroquímicas. Segundo, estaba la siderurgia, cuyo desarrollo requería, además de la explotación de los depósitos de carbón y hierro. Aquí se contaba con la ventaja de que la planta siderúrgica de Somisa de San Nicolás estaba lista para funcionar con todo su potencial. Otra meta que se ponía especial énfasis eran las obras de infraestructura, tales como la construcción y modernización de rutas y aeropuertos y la producción nacional de autos y camiones. La intención era poner fin al grave déficit de transporte que denunciaba el informe de la CEPAL de 1959. Para los desarrollistas frigeristas se necesitaban nuevos centros de producción y consumo en el interior del país, conformando un mercado interno unificado. Dentro de este esquema, la Patagonia tenía un lugar privilegiado por su abundante dotación de minerales. La ausencia de las actividades agropecuarias en el conjunto de prioridades del gobierno era notoria, lo que también marcaba una diferencia respecto de la CEPAL. Según esta visión, el estancamiento agropecuario no era una cuestión de corto plazo que pudiera resolverse con políticas de precios favorables al sector, tal como lo había entendido el gobierno de la Libertadora. Tampoco estaba en los planes del gobierno llevar a cabo una reforma agraria, como así comenzaba a plantearse en Chile o en Brasil. ¿Cómo conseguir este shock de capitales para el proyecto? A través del capital extranjero, porque no había suficientes capitales nacionales ni conocimiento para tal empresa industrialista. Frondizi especulaba que la coexistencia pacífica entre Estados Unidos y Rusia liberaría recursos financieros a otras actividades que no fueran la guerra, y posteriormente otra fuente de recursos podría ser el plan impulsado en 1961 por el presidente norteamericano John Kennedy, llamado Alianza para el Progreso, consistente en un sistema de ayuda técnica y financiera a los países de América Latina dirigido a combatir el subdesarrollo y evitar el avance del socialismo. Apenas asumido, el 1 de mayo de 1958, Frondizi puso en marcha el plan trazado, aunque el país tenía serias dificultades. Estaba casi en cesación de pagos a corto plazo, había un déficit fiscal creciente, había pocas divisas para importar, había disminuido el stock ganadero de 47 a 44 millones de cabezas de ganado vacuno y la inflación se había reavivado, de tal manera que el presidente tuvo que accionar en paralelo en dos líneas de trabajo, de política.
por un lado el desarrollo y por otro lado una línea ortodoxa llamada de estabilización. Respecto de la primera línea desarrollista, primeramente se sancionaron dos leyes, una de erradicación de capitales y otra de promoción industrial, que impulsaron la inversión externa, la que gozaría de los mismos derechos que los argentinos, eliminando, entre otras cosas, cualquier limitación a la repatriación de utilidades y dividendos. Asimismo, se realizarían desgravaciones impositivas y se redujeron los impuestos aduaneros. Al mismo tiempo, Frondizi impulsó la que denominó Batalla del Petróleo, que comenzó con la nacionalización de las reservas de hidrocarburos en el subsuelo y cuando se extraen. Con esto pensaba calmar el nacionalismo dentro y fuera de su partido político, y se puso a YPF como ejecutor de esta política, reestructurándolo y dotándolo de mayores recursos. Fruto de las negociaciones se firmaron contratos directos con empresas que prontamente comenzaron a invertir y extraer petróleo. Los contratos, anunció Frondizi, no pasarían por el Congreso porque preveía un debate inagotable y escandaloso. Los tres contratos más importantes se concretaron con las compañías Pan American, Banca Loeb y Tennessee, que operarían en Mendoza, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En total fueron 13 contratos. Como resultado de esta política, la producción total de petróleo en 1962 alcanzó los 15,6 millones de metros cúbicos, frente a los 5,7 entre 1957. Algo similar ocurrió con el gas. Sin embargo, hubo una serie de denuncias de cohecho, corrupción y numerosos desfasajes en el complejo proceso de extracción y procesamiento del petróleo. La petroquímica y la producción de cemento también tuvieron un impulso muy importante, sobre todo por la expansión de caminos y autopistas. Pero el mayor crecimiento provino de la industria automotriz. Casi el 80% del incremento de la producción manufacturera entre 1958 y 61 está explicado por la expansión de esta rama. Se instalaron unas 23 empresas nuevas que, junto con las existentes, triplicaron la producción en 3 años, dirigida específicamente al mercado interno, cuya oferta fue rápidamente satisfecha. Para el Estado fue una pérdida por los subsidios que concedió a una industria incapaz de sobrevivir. En 1961, 6 empresas se habían retirado del país. En 1964 quedaron 12 terminales y en 1967 la industria estaba en recesión y solo había 8 firmas. Algo similar ocurrió con el tractor. Respecto del acero, había una tradición que había comenzado con la fundación de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, SOMISA, en 1947, con sede en la provincia de Buenos Aires, en San Nicolás. La Libertadora contrató la compra de una nueva maquinaria y Frondizi aumentó el capital de la empresa. En 1960 se produjo el primer deshornado de coque, apto para fines metalúrgicos. Luego, la primera colada de arrabio del alto horno número 1, que era el de mayor producción instalado en América Latina. Al año siguiente, se dio la primera colada de acero obtenida de uno de los 4 hornos Siemens-Martins. En 1962 la producción de acero llegó a 643.000 toneladas, mientras que en 1959 era de 244.000 toneladas, aunque por la ampliación de las plantas se calculaba llegar a 4 millones de toneladas. Respecto del carbón, se proyectaba darle un gran impulso a la producción de Río Turbio, sobre todo de carbón, pero esto se frustró cuando se hicieron públicos los negociados entre funcionarios y empresas. En relación con obras de infraestructura, en 1960 se inauguró el gasoducto Campo Durán, Buenos Aires. Campo Durán estaba en Salta, comenzado durante el gobierno de la Libertadora. Durante la gestión de Frondizi se construyó el oleoducto Chayacó, que estaba en Neuquén, Puerto Rosales, en Bahía Blanca. Y se licitó y comenzó a construir el gasoducto Pico Truncado, que estaba en Santa Cruz, hasta Buenos Aires. También se modernizó el Estado. En 1958 se inauguró el Instituto Superior para la Administración Pública y el CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
En 1960 se inauguró el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y en 1961 el Consejo Nacional de Desarrollo. Por último, respecto de las medidas ortodoxas, a fines de 1958, Frondizi anunció un plan de estabilización y a mediados de 1959, en medio de una caída de la producción, inflación y fuerte crisis política, Frondizi puso al frente de los ministerios de Economía y de Trabajo a Álvaro Alzogaray, un reconocido liberal. Este nombramiento generó mayor confianza en el mercado que, junto con la afluencia de capitales, estabilizó el dólar y los precios de los bienes. Las otras medidas apuntaron a reducir el gasto público y el déficit fiscal. Entre 1959 y 62 el número de agentes cayó un 17%. Numerosas empresas estatales fueron privatizadas. Una de ellas, el frigorífico Lisandro de la Torre, ocasionó un recrudecimiento de la resistencia peronista a partir de enero de 1959. La iniciativa más radical fue la racionalización de los ferrocarriles, que tenía un deterioro de equipos, sobredimensionamiento de su personal, un atraso tarifario y la competencia del transporte automotor. Se reorganizó la empresa, Ferrocarriles Argentinos, con la adquisición de nuevos equipos, el cierre de 3.000 kilómetros de ramales y el despido de 7.000 agentes. Esto último ocasionó un fuerte conflicto gremial. Volvió la prosperidad en 1960 y 1961 gracias a las inversiones extranjeras, pero el fuerte déficit del balance comercial, que alcanzó su máximo en 1961 con 496 millones de dólares, y las mayores salidas de divisas por el pago de utilidades de las empresas extranjeras e intereses de la deuda externa reflejadas en el rubro de servicios, llevaban a predecir una crisis de la balanza de pagos en cuanto disminuyera la entrada de capitales. El problema era que la industrialización demandaba insumos externos y como el modelo no tenía un sesgo exportador, fue inevitable el endeudamiento y la crisis de la balanza de pagos, que era cada vez mayor.